Si tienen preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. ¿Ya? ¿Se ve mi pantalla? Ok. Le agregó algunas cosas a lo que ustedes tienen. Esto último que les voy a proyectar es lo que voy a poner en el aula virtual. ¿Ok? Así que hay algunas cositas adicionales. Muy bien, entonces, hablando de anemia del lactante, vamos a hablar un poquito de la epidemiología, qué tan importante es, ¿no? Fíjense, estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, ¿no? Dice que más o menos 800 millones de niños menores de 5 años van a padecer de anemia. Y esta prevalencia se ha mantenido más o menos entre 41 y 41.7. No ha habido mucha variación en estos años, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. En América Latina, o en Latinoamérica, el promedio está en 22, en el Perú en 32. Ojo, esto considerando niños menores de 5 años. Si se consideran niños menores de 3 años, ¿sí? Va a ser mayor. Y si consideramos niños menores de 1 año, peor todavía, ¿no? Va a ser mucho más alto todavía. Entonces, estas cifras son considerando niños menores de 5 años. Entonces, en Latinoamérica, el promedio para esta edad, para menores de 5 años, es de 22%, y en nuestro país, 32%. Fíjense cómo ha ido la anemia disminuyendo en los niños menores de 5 años en diferentes países, ¿no? En nuestro país ha ido disminuyendo lenta y progresivamente. Aunque la verdad es que en estos últimos años no ha habido mucha variación, pero la tendencia es a ir disminuyendo, así sea lenta y progresivamente, ¿no? Fíjense, nosotros estamos entre los países que más anemia reportan en nuestra región. Y esto va a ser mucho más notorio todavía si es que comparamos con otros países de otro continente, como Australia, Alemania, ¿no? Entonces, como para tener una idea, los que están cerca a nosotros, un poquito mejor que nosotros, Colombia, y peor que nosotros, Bolivia, ¿no? Otros países que están mucho mejor que nosotros, Brasil, Argentina, Chile. Aquí, como para ver cómo ha ido fluctuando la anemia en los niños menores de 3 años. Fíjense, hace un ratito veíamos menores de 5 años. Acá vamos a ver la anemia entre los niños entre los 6 meses y los 35, 36 meses. Vale decir, menores de 3 años. Definitivamente la anemia va a ser más frecuente en el ámbito rural, ¿no es cierto? Y algo mejor, ¿no? Algo menor en el ámbito urbano. Este es un dato del 2017, a nivel nacional estaba en 43.6 y para el 2019 bajó ligeramente, aunque las variaciones no han sido muy importantes en estos últimos años. Fíjense, desde el año 2011 estamos ahí, ¿no? Más o menos como que se mantiene, mejora, luego disminuye, vuelve a subir un poquito y en ese plan. Desde el año 2011. Acá, este es dato también del 2019. Fíjense, si comparamos por regiones, va a ser más frecuente en la región sierra y en la región selva. En la costa va a ser algo menor. Entonces, los que tienen las mejores cifras, por ejemplo, acá, son Lima Metropolitana y el resto de la costa, ¿no?
Los que tienen, los que le siguen, digamos, ¿no? La sierra, la región urbana de la sierra y la región urbana de la selva. Entonces, si asociamos el hecho de que se trate de la sierra y la selva y encima del ámbito rural, son los que van a reportar mayores tasas de anemia. En este caso, niños menores de 3 años. Igual acá, incluso ya mucho más específico por diferentes regiones, desde el año 2019, 2020, fíjense, entre el 2019 y el 2020 prácticamente se mantiene igual, ¿no? No ha habido variación. Las regiones que tienen más anemia, Puno, ¿no? En menores de 3 años, ojo, menores de 3 años, casi el 70%, Ucayali 57, Madre de Dios 55, Cusco 53, lamentablemente estamos acá entre las regiones que reportan más anemia, aunque si vemos acá es una de las regiones en las que por lo menos en ese periodo pues más ha disminuido la anemia, pero igual seguimos estando acá lamentablemente entre las primeras regiones con anemia en lactantes, en menores de 3 años en este caso. Este es un dato que me pareció importante, este es un dato colombiano, en la que se ve cómo va disminuyendo la anemia conforme va avanzando la edad, ¿no? Entre los 6 y 11 años, ya habíamos visto en esta curvita de que estábamos más o menos como Colombia, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante este dato. Entre los 6 y 11 meses, ¿no? Puede llegar hasta el 60% en Colombia, pero entre los 12 y 23 meses, ¿no es cierto? En el siguiente año, baja casi a la mitad y luego sigue bajando conforme va pasando la edad. Acá de los 24 a 35 meses, vale decir acá, menores de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Fíjense cómo va disminuyendo la prevalencia de anemia en los niños conforme va avanzando la edad. Igual, este es un dato ya también acá, lo vemos en forma gráfica, ¿no? Los lugares que están más oscuros son los que más reportan anemia, en este caso Loreto, Madre de Dios. Nosotros estamos en el siguiente, fíjense, Cusco está en el siguiente. Los que están algo menos oscuros, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, Ica, ¿no? Ayacucho, Ancash, La Libertad. Y los que tienen valores menor, por debajo del 40%, son estos que están algo más, mucho menos oscuros todavía, ¿no? Un gris así bastante tenue, como por ejemplo Lima, Arequipa en este caso, Moquegua, Tacna. Entonces, a semejanza de lo que veíamos acá en Colombia, fíjense, el grupo etario que está más afectado por la anemia en nuestro país es el que está entre los 6 y 11 meses, con un valor que se parece mucho a esto que reporta Colombia, ¿no? Acá tenemos 59.6, acá en Colombia 59.7, bastante parecido, ¿no? Ahora, hay que considerar que este periodo entre los 6 y 11 meses es un periodo crítico para el desarrollo infantil, para el neurodesarrollo, ¿no? Fíjense algunos indicadores relacionados con la anemia. Aquí tenemos entre los años 2018, 2019 y 2020. Estos son los niños de 4 meses que inician suplementación con hierro. Ahorita vamos a ver de que la suplementación con hierro debe iniciarse a los 4 meses. Eso considerando que se traten de niños a término, niños que han nacido con buen peso. Entonces, fíjense, más o menos 40, 55 y en el 2020 solamente un 32% de niños empezaron la suplementación con hierro a los 4 meses. Acá, niños a los que se les ha hecho tamizaje de anemia, ¿no? En el 2019 subió un montón, en el 2018 bajito, igual en el 2020.
Entonces acá 36, 64, 39% de estos niños, ¿no? Entre los 6 y 8 meses se les realizó tamizaje de anemia. Acá tenemos niños sin anemia, pero que están recibiendo suplementación con hierro, más o menos la mitad, solamente la mitad de los niños entre los 6 y 11 meses de edad, ¿no es cierto?, que no tienen anemia, reciben suplemento de hierro, en este caso como sulfato ferroso, como hierro polimaltosado. Y por último, niños entre 6 y 11 meses con anemia, estos son los que tienen anemia, pero que ya están recibiendo tratamiento en forma oportuna. Eso felizmente ha mejorado en estos 2 últimos años. Pues hay buena cantidad de niños que ya tienen el diagnóstico de anemia, ¿no? Y que están recibiendo tratamiento oportuno. Entonces, la anemia es un problema multifactorial, y en este caso la anemia del lactante. Se trata principalmente de una anemia por deficiencia de hierro, en la que intervienen múltiples factores, ¿no? Una de las cosas más importantes es la ingesta inadecuada de hierro, ¿no? Aquellos alimentos que contengan hierro, en especial hierro de origen animal. La presencia o la coexistencia de enfermedades infecciosas como diarreas y parasitosis que hacen que estos niños tengan todavía una nutrición más deficiente. Otros problemas que están asociados con la anemia son la pobreza, por supuesto. Una familia pobre, ¿no es cierto?, va a tener menor ingesta de alimentos ricos en hierro, en especial carnes rojas, vísceras. Las condiciones de vivienda, saneamiento también están, de hecho, relacionadas, ¿no? Las malas prácticas de higiene también, el escaso conocimiento y educación en anemia. Entonces, acá se forma como un círculo vicioso, ¿no? Muy bien, estos son datos relativamente antiguos de la OMS, de la FAO, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Alimentación o por la alimentación. Y está en relación al requerimiento de hierro, ¿no? ¿Cuánto de hierro necesita un niño a diferentes edades? Por ejemplo, los niños entre los 6 meses y los 8 años, tanto varones como mujeres, necesitan por día unos 11 miligramos de hierro elemental. Entre los 9 años hasta la adolescencia, ¿no es cierto?, van a necesitar un poquito menos de hierro, unos 8 miligramos por día. Luego, en adolescentes entre los 14 y 18 años, vuelve a necesitar estos 11 miligramos por día. En este caso, las niñas, las mujeres, ¿no es cierto?, van a necesitar un poquito más de hierro, y esto está asociado con la menstruación, ¿ya? Las gestantes van a necesitar unos 30 miligramos por día, y las madres que están dando de lactar, unos 15 miligramos por día. Entonces, para tener una idea de cuál es la ingesta que deben tener de hierro los niños, los adolescentes, en sus diferentes edades, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la anemia? La anemia es un trastorno, ¿no es cierto?, en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes en la sangre se ha reducido y son insuficientes para satisfacer las necesidades del organismo. Esta definición de anemia es una definición, digamos, más fisiopatológica, ¿no? Más fisiopatológica. Y fíjense, está más relacionado con el número, ¿no?, con el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes. Y además con la necesidad o con la insuficiencia de estos de satisfacer las necesidades del organismo, ¿no?, de transportar, en este caso, oxígeno.
Pero la anemia también tiene pues otra definición en salud pública y está directamente relacionada con la concentración de hemoglobina. Entonces, vamos a hablar de anemia cuando la hemoglobina o la concentración de hemoglobina en sangre, ¿no es cierto?, está por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio, o mejor dicho, de la mediana, según género, edad y altura a nivel del mar. ¿Ok? Entonces van a intervenir el género y han visto que incluso los requerimientos a partir de la adolescencia, ¿no es cierto?, van a ser mayores en las niñas y esto está relacionado con sus pérdidas. La edad, por supuesto, ¿no? Hay los primeros meses, a pesar de ser un niño pequeño, ¿no es cierto?, el requerimiento de hierro va a ser mayor en relación a su peso, a su superficie corporal. Y finalmente, la altura a nivel del mar, ¿no? Ustedes saben de que los niños o las personas que viven a partir de cierta altura, pues van a necesitar, ¿no?, para, digamos, completar con su adaptación, para cumplir con su adaptación, pues elevar sus niveles de hemoglobina, hematocrito. Entonces, esos 3 factores, género, ¿no?, edad y altitud sobre el nivel del mar, pues van a intervenir en la concentración de la hemoglobina. En cuanto al cuadro clínico, fíjense, frecuentemente puede ser asintomático. Frecuentemente la anemia no va a dar síntomas o van a ser síntomas tan leves o inespecíficos que pueden ser pasados por alto. Entonces, algunos de los órganos o sistemas que son afectados y sus manifestaciones, ¿no? Síntomas generales, va a haber sueño aumentado, astenia, hiporexia, ¿no? ¿Qué más? Mareos, cefaleas, que son bastante inespecíficos, ¿no? Alteraciones en la piel, lo más importante va a ser la piel, la palidez de piel y mucosas, ¿no? Alteraciones en la conducta alimentaria, diferentes tipos de pica, ¿no? Geofagia, pagofagia, que se coman las uñas, los cabellos, que coman pastas dentales y otras cosas que habitualmente no son sustancias alimenticias, ¿no? Síntomas cardiopulmonares, esto generalmente cuando la hemoglobina está muy baja, ¿no? Menos de 5 gramos por decilitro, puede haber soplos, disnea, alteraciones digestivas, queilitis angular, estomatitis, glositis, también se pueden presentar en otras carencias, ¿no? Alteraciones inmunológicas, no hay forma como relacionarlas directamente, pero están dentro de las manifestaciones que puede presentar un niño con anemia. Y finalmente, síntomas neurológicos también son bastante inespecíficos, ¿no? Fíjense, ya hemos dicho de que en salud pública se define la anemia por la concentración de hemoglobina. Entonces, estos son los periodos críticos, ¿no? Si tenemos niños que han nacido a término, entonces en los menores de 2 meses vamos a estar hablando de anemia, ¿no es cierto?, cuando el valor de hemoglobina esté por debajo de 13.5, esto a nivel del mar, ojo, ¿no? A nivel del mar o hasta los 1000 metros. Hasta los 1000 metros, desde el nivel del mar hasta 1000 metros, van a ser válidos estos valores. Entre los 2 y 6 meses, nosotros menos de 9.5 de hemoglobina, ya estamos hablando de anemia. Y donde realmente necesitamos hacer una clasificación de anemias leve, moderada, severa, ¿no es cierto?, es a partir de los 6 meses, ¿no? Fíjense, entre los 6 meses y los 5 años, vamos a hablar de anemia cuando la hemoglobina esté por debajo de 11. Entonces vamos a decir anemia leve cuando esté entre 10 y 11, moderada cuando esté entre 7 y 10, y severa cuando esté menos de 7.
Y en los niños entre los 5 y 11 años, en los que la verdad es que ya no es tan importante la anemia, ¿no? Ya pasó ese periodo crítico, ¿no es cierto? El periodo crítico es en niños menores de 3 años. Pero igual existen estos valores, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hablar de anemia en estos niños de 5 a 11 años, cuando la hemoglobina esté por debajo de 11.5, diremos leve cuando está entre 11 y 11.5, moderada cuando esté entre 8 y 11 y severa cuando esté por debajo de 8. ¿Ok? Entonces, acuérdense de este 11. Entonces, si la hemoglobina está por debajo de 11, ¿no? Entonces, 11 gramos por decilitro, ojo, 11 gramos por decilitro, pues estamos hablando de anemia. Y cuanto más bajo esté, estaremos diciendo si es leve, si es moderado o si es severo. Entonces, para el diagnóstico es importante la anamnesis, ¿no? Algunos síntomas de anemia que ya hemos visto que no son muy específicos. Probablemente los más importantes van a ser la palidez, ¿no? En el examen físico vamos a corroborar eso precisamente en el color de las palmas, palidez de conjuntivas palpebrales, otras cosas que son algo inespecíficas, sequedad de la piel, sequedad y caída del cabello, palidez de la mucosa sublingual y palidez del lecho unguial. Entonces el color, la palidez, probablemente sea el hallazgo más importante asociado a la anemia. Muy bien. Entonces, decíamos de que fisiopatológicamente la anemia está relacionada con esa incapacidad, ¿no es cierto? Esa insuficiencia de los hematíes de cumplir con su función, ¿no? Pero en la práctica, ¿no es cierto? La forma de demostrar anemia es midiendo la hemoglobina, el hematocrito y idealmente ferritina, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la anemia vamos a solicitar una determinación de la concentración de hemoglobina o el hematocrito, ¿no? El hematocrito ustedes saben que es más o menos 3 veces la hemoglobina, o la hemoglobina es la tercera parte del hematocrito. Eso más o menos cumple esa relación. Entonces, en los lugares en los que no se pueda medir la hemoglobina por diferentes motivos, el hematocrito también nos va a dar una idea de cómo está esta hemoglobina, ¿no? Que no siempre va a ser exacta, ¿no? Pero de que nos da una idea, sí nos puede ayudar. En aquellos establecimientos de salud en los que se disponga, también se puede solicitar ferritina sérica. Ustedes saben que la ferritina es una proteína que está dentro de la célula y que se encarga de almacenar el hierro. Entonces, la medición de la concentración de hemoglobina es la prueba para identificar anemia. Entonces, existen métodos directos por espectrofotometría, los hemoglobinómetros, ¿no? Uno de los más famosos es el HemoQ, que es un hemoglobinómetro portátil. Puede funcionar con una pilita, con corriente eléctrica, y que tiene una metodología, ¿no es cierto?, bastante sencilla. Solamente me va a medir la hemoglobina, ¿no? Solamente va a medir la hemoglobina. Y lo que contamos en los lugares más grandes, en los hospitales, ¿no es cierto?, hemogramas automatizados. Anteriormente se hacían semiautomatizados, ¿no? Una parte era automática y otra era por conteo, ¿no? Pero actualmente la mayoría de los hemogramas son completamente automatizados. Y como decíamos, si es que no hay hemoglobina, bueno, podemos asociarlo con el hematocrito. Fíjense acá, este es un espectrofotómetro, ¿no? En la que se usa una muestra estándar, un blanco, y la muestra se coloca en este espectrofotómetro y se hace la medición de la hemoglobina. Entonces acá vamos a tener una medición directa y bastante precisa de la hemoglobina, pero
fíjense, es tomarnos hacer todo un examen para tener solamente, en este caso, la valoración de la hemoglobina. Este es el hemoglobinómetro, este es el famoso HemoQ, ¿no? Es un hemoglobinómetro portátil que usa unas microcubetas, se aspira, se toma una pequeña muestrita, unas gotitas de sangre, una gotita en realidad. Esta se coloca en este hemoglobinómetro y el hemoglobinómetro se va a encargar de medir, ¿no? ¿Cuánto es? Por ejemplo, en este caso sale 13.7, ¿no? Esa es la gramos por decilitro de hemoglobina. A veces dice gramos por litro. En este caso diría, pues, 137, ¿no? Entonces, eso se puede regular. Entonces, estos son los métodos directos para medir la hemoglobina, por espectrofotometría o a través de un hemoglobinómetro. Y esto es lo que habitualmente vemos en los hospitales, ¿no? Un hemograma, ¿no? Automatizado, en el que no solamente tenemos la hemoglobina como uno de sus valores, sino todo el recuento de la serie blanca, la serie roja y la serie plaquetaria. Dándole solamente una mirada a la parte de la serie roja, que es la que va a estar relacionada con la hemoglobina, con la anemia. En este caso vemos pues el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, que ya hemos visto, miren, fíjense, existe una relación de 1 a 3, ¿no? Más o menos, la hemoglobina va a ser la tercera parte de este hematocrito. No siempre se va a cumplir, pero la mayoría de las veces va a tener esa relación. Luego acá tenemos los constantes corpusculares, ¿no es cierto? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular. Entonces, con estas constantes corpusculares también podemos decir si una anemia es microcítica, macrocítica, si es hipocrómica o es normocrómica, ¿no? Y por último, si queremos hacer una evaluación todavía más minuciosa, ¿no es cierto? En este caso solamente de la serie roja, tenemos acá el ancho de distribución de los glóbulos rojos. Esto no debe ser más del 15%, ojo. No debe ser más del 15%. El ancho de distribución de los glóbulos rojos no debe ser más del 15%. ¿Qué cosa nos habla o de qué nos habla este ancho de distribución de los glóbulos rojos? Es como medir a todos los glóbulos rojos, pues su forma, ¿no? Entonces, la forma de los glóbulos rojos no deben ser muy variables, no deben variar más de un 15% entre ellos. Si es que eso es así, entonces generalmente estamos hablando de anemia. ¿Ya? Entonces, con este hemograma automatizado, no solamente vamos a ver la hemoglobina, sino que vamos a tener un panorama mucho más preciso todavía, ¿no es cierto? Combinando hemoglobina, hematocrito, constantes corpusculares, el recuento de glóbulos rojos y finalmente el ancho de distribución de los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, estos hemogramas automatizados, lo que nos arrojan, esto ya generalmente ya no se saca, ¿no? Son estas curvas, ¿no? Estos gráficos, que finalmente se van a traducir en estas cifras, ¿no? En estas cifras. Muy bien. Ahora, nosotros vivimos en altura, nosotros vivimos a 3.300, más o menos 3.300 metros sobre el nivel del mar. En nuestra ciudad, por ejemplo, hay diferentes altitudes, ¿no? Los que viven probablemente por Santana deben estar pues a una altura un poquito mayor que, por ejemplo, los que viven hacia, no sé, hacia San Jerónimo, ¿no? Pero nosotros fluctuamos en estas alturas de acá, ¿no? Más o menos fluctuamos en estas alturas. Entonces, para los lugares que están por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Se recomienda, aunque no todos están de acuerdo, ojo,
se recomienda realizar un ajuste al valor de hemoglobina que se ha medido. Entonces, por ejemplo, si, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, ¿no?, medimos una hemoglobina de 14.3, esa automáticamente se convierte en 12. ¿Por qué? Porque tengo que quitarle 2.3. 2.3, y eso lo vamos a ver acá, ¿no? Para esta altitud, ¿no es cierto?, para nuestra altitud, entonces tendríamos que quitarle entre 2.2, 2.4, en promedio, digamos, 2.3, ¿no?, al valor que nos ha alcanzado. Ahora, esto es bastante arbitrario, ¿no? Esto se ha hecho, pues, pensando en los lugares que están a nivel del mar, sin tomar mucho en consideración aquellas ciudades que están, pues, en alturas mucho mayores. Por eso es que algunos creen que esto es muy arbitrario. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros no siempre se cumple, pero por cada 100 metros por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, hay que quitarle 0.1, ¿no? 0.1. Entonces, esto que es bastante exacto, probablemente no sea muy real. ¿Qué tal si le quitamos no 0.01, 0.1, sino 0.07, por ejemplo, ¿no? Entonces, para llegar a los lugares más altos, lo que tendríamos que restarle, o sea, para hacer el ajuste de la hemoglobina, pues sería menor, ¿no? Por eso en algunos trabajos, por ejemplo, para nuestro medio, le quitan solamente, les digo ahí controversia, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que está en la guía de manejo de anemia, tanto en niños, en adolescentes y gestantes. Pero hay que tomar en cuenta que hay que realizar un ajuste. ¿Cuánto exactamente? Por lo pronto, esto es lo que está escrito y es lo que tenemos que hacer. Como les digo, no todos están de acuerdo, porque probablemente esto en parte sea responsable de las cifras tan altas de anemia que se reportan en nuestros países o en nuestras ciudades como el Cusco, que están a cierta altura, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hemos visto de que si queremos hacerlo sencillo, solamente vamos a medir la concentración de hemoglobina. Pero si queremos ser un poquito más precisos, mediremos la concentración de ferritina en niños menores de 5 años. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Sobre todo cuando se considera anemia, cuando tanto en varones como en mujeres la ferritina está por debajo de 12 microgramos por litro, ¿no? Ahora, cuando hay algún proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, la ferritina aumenta. Y eso lo hemos visto en estos últimos años con motivo del COVID. Tenemos pacientes que tenían pues 800, 1000, 1500, 2000 de ferritina, ¿no? Un proceso inflamatorio muy, muy, muy severo, muy importante. Entonces, cuando hay algún proceso inflamatorio, la ferritina va a incrementarse y por eso se considera normal cuando está por debajo de 30 microgramos por litro. Entonces, para recordar simplemente, la ferritina es una proteína que está dentro de la célula y que va a almacenar el hierro, ¿no? Y va a medir indirectamente la cantidad de hierro en sangre, ¿no? Entonces, lo va a almacenar en las células, ¿no? En las células, y cuando sea necesario, van a ser extraídas. Fíjense solamente como referencia los valores normales de ferritina. Esto puede variar de un laboratorio a otro, ojo, pero cuando están por debajo de 12, pues es que se pueden relacionar con anemia ferropénica, ¿no? Y en este caso, si está por debajo de 12, nos está hablando ya de una disminución en las reservas de hierro.
Fíjense algunas medidas preventivas de la anemia, ¿no? La alimentación complementaria de la que vamos a hablar mañana, ¿no? La alimentación complementaria es la alimentación que viene después de los 4 o 6 meses, ¿no es cierto? Esta va a ser fundamental, ¿no? Entonces, esa alimentación debe incluir alimentos que tengan bastante hierro, en especial de origen animal, como por ejemplo sangrecita, vaso, hígado, carnes rojas, pescado. Fíjense, acá no está el pollo, ¿no? Una de las carnes que más consumen nuestros niños, lamentablemente, es el pollo. Y ahorita vamos a ver al final, creo, en una tablita, la carne del pollo es de las carnes que menor cantidad de hierro tiene, ¿no? Entonces, además de la alimentación con alimentos que tengan una buena cantidad de hierro, ¿no? Y estos en especial de origen animal, es importante la suplementación, la prevención, la profilaxis, en este caso, la suplementación con hierro, ¿no? En el caso de los niños prematuros, a partir de los 30 días, aunque algunas guías incluso dicen a partir de los 15 días, y en el caso de los recién nacidos a término, a partir del 4º mes. Entonces, todo niño entre los 4 meses y los 36 meses, vale decir, menores de 3 años o hasta los 3 años, pues deben recibir suplementación con hierro. Es una suplementación preventiva. Fíjense acá, la suplementación preventiva con hierro y micronutrientes para niños menores de 36 meses. Estos son niños sin anemia, ojo, son niños sin anemia. Entonces vamos a tener dos grupos, aquellos que han nacido con bajo peso o prematuros y aquellos niños que han nacido a término y con buen peso, con un peso adecuado. Fíjense, la dosis va a ser la misma. La dosis va a ser la misma, 2 miligramos por kilo por día. Entonces, en los niños con bajo peso al nacer o prematuros, ¿no? A partir de los 30 días y hasta los 6 meses deben recibir hierro a 2 miligramos por kilo por día. 2 miligramos por kilo por día. Lo que más se utiliza actualmente es el hierro polimaltosado. Entonces, hierro polimaltosado. Antes se usaba mucho más el sulfato ferroso, pero a veces tenemos problemas con la tolerancia, con la adhesión al tratamiento, ¿no? Frecuentemente producen algunos síntomas gastrointestinales, estreñimiento, coloración de los dientes, ¿no? Entonces, motivos por los que muchas veces los papás dejan de administrar hierro. Felizmente, con el hierro polimaltosado tenemos menos efectos colaterales. Y esta suplementación va a ser diaria, todos los días, una sola vez al día, hasta los 6 meses cumplidos. Después de los 6 meses, podemos seguir utilizando ya sea sulfato ferroso o mejor hierro polimaltosado, o se pueden utilizar micronutrientes, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo son los micronutrientes. No solamente contienen hierro, contienen ácido fólico, vitamina A y otras vitaminas liposolubles. Entonces, podemos administrar micronutrientes, un sobrecito o un sobrecito en polvo, esto añadido en las papillas. Para los niños a término, ¿no es cierto? El hierro, la administración de hierro va a empezar a partir de los 4 meses. Niños a término y con un buen peso al nacer, van a empezar con hierro a partir de los 4 meses. Ojo, ahí hay una diferencia. En los prematuros, en los bajos pesos, empezamos a los 30 días. Acá, o a los 15 inclusive.
cambio, los niños nacidos a término con un peso adecuado al nacer van a empezar su suplementación con hierro a los 4 meses. Esa es una edad clave, ¿no? Entonces van a recibir la misma dosis por kilo, por supuesto. 2 miligramos por kilo por día. Lo que más se utiliza, como les decía, es hierro polimaltosado, ¿no? Hierro polimaltosado. El sulfato ferroso cada vez va entrando en desuso, se usa menos. Pasados los 6 meses podemos continuar, ¿no es cierto?, con hierro, o sea, por ejemplo, con hierro polimaltosado, o empezar a administrar micronutrientes, ¿no? Los micronutrientes. Muy bien. Entonces, estos son algunos productos farmacéuticos que tiene el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿no? Lo que más se usan son gotas. Como el mayor problema está en los niños menores de 1 año, ¿no es cierto?, y en los menores de 2 años, pues lo que más se va a utilizar en este caso son gotas. Por ejemplo, hierro polimaltosado, cada gotita trae 2.5 miligramos de hierro elemental. Eso quiere decir que en 20 gotas o en 1 mililitro vamos a tener 50 miligramos de hierro elemental. El sulfato ferroso va a tener la mitad, ¿no? En cada gotita solamente va a traer 1.25 miligramos de hierro elemental. Entonces, en 1 mililitro va a haber 12.5. Claro. En 1 mililitro va a haber 25. En 1 mililitro va a haber 25 miligramos de hierro elemental. Luego tenemos el jarabe. Tabletas no se usa en realidad. Las tabletas no se utilizan. Entonces vamos a tener acá el jarabe. Para los niños ya más grandecitos podemos usar hierro polimaltosado o sulfato ferroso, pero ya en jarabe. Y en el caso del hierro polimaltosado en jarabe, 1 mililitro trae 10 miligramos de hierro elemental. Vale decir que una cucharita de 5 mililitros va a traer 50 miligramos de hierro elemental. ¿Ok? Y estos son los micronutrientes, ¿no? Esos sobrecitos de micronutrientes van a traer hierro, 12.5 miligramos. Van a traer zinc, 5 miligramos. Van a traer ácido fólico, vitamina A y vitamina C. Entonces, esos sobrecitos de micronutrientes traen todo eso. Estas son las gotitas de hierro polimaltosado, que es lo que más se utiliza actualmente. Hay diferentes nombres, marcas, ¿no? 1 mililitro trae 50 miligramos. 1 mililitro trae 50 miligramos. Eso quiere decir que en 20 gotitas, ¿no es cierto? En 20 gotitas va a haber 50 miligramos, entonces por gotita va a haber 2.5 miligramos de hierro elemental. Y este es el jarabe, ¿no? Jarabe de hierro polimaltosado. En este caso, cada 5 mililitros trae 50 miligramos. Cada 5 mililitros trae 50 miligramos. Por eso que dice acá, en 1 mililitro hay 10 miligramos de hierro elemental. Y por último, estos son los sobrecitos, estos son los micronutrientes, ¿no? Los micronutrientes que traen hierro, traen zinc, ácido fólico, vitamina A y vitamina C. Esto se mezcla con la papilla, ¿no? O con las papillas. Muy bien.
Entonces, la administración, ¿no es cierto?, de hierro debe ser diaria, ¿no es cierto?, según la edad y la condición del paciente. Debe de realizarse por unos 6 meses, durante 6 meses continuos. Hay que medir la hemoglobina, ¿no?, en ese periodo. Por último, vamos a ver acá el tratamiento de la anemia en niños menores de 6 meses. Vamos a tener dos grupos, los menores de 6 meses y los niños que están entre los 6 y 36 meses, vale decir, menores de 3 años. En este caso, consideramos niños prematuros y con bajo peso al nacer. Entonces, los niños prematuros y con bajo peso al nacer van a iniciar su tratamiento de anemia a los 30 días de edad. En algunos lugares, les decía de que se inicia incluso a los 15 días. Y fíjense, se va a usar una dosis más alta de hierro, 4 miligramos por kilo por día. Puede ser de sulfato ferroso o, mejor, hierro polimaltosado. El tiempo que le vamos a dar a este paciente con anemia son 6 meses continuos. A los 3 meses y a los 6 meses se hace un control. Y esto es la mayoría, ¿no? Acá, niños a término o con buen peso al nacer, ¿no? Peso adecuado al nacer. Si es que en estos niños se diagnostica anemia, ya hemos visto con qué valores de hemoglobina, ¿no? Entonces, estos niños van a recibir 3 miligramos por kilo por día. Ojo, el prematuro recibía 4 miligramos por kilo por día. El niño a término, ¿no es cierto?, va a recibir 3 miligramos por kilo por día. Se puede administrar tanto sulfato ferroso como hierro polimaltosado durante 6 meses continuos y se hace controles de hemoglobina a los 3 y a los 6 meses de iniciado el tratamiento. Por último, entonces ya hemos visto para prematuros y bajo peso al nacer, 4 miligramos, ojo, 4 miligramos kilo día. Para los niños a término y con buen peso al nacer, 3 miligramos, bajamos un poquito la dosis, 3 miligramos por kilo por día. Y finalmente, en los niños entre los 6 y los 35, 36 meses, vale decir menores de 3 años, la dosis para tratar la anemia es de 3 miligramos por kilo por día. Ahora, considerando la edad de estos niños, en este caso podríamos utilizar gotas o podríamos usar jarabe, ¿no? Ahora, los que están, no sé, por encima del año, 2 años, pues va a ser mejor utilizar jarabe, que va a tener mayor volumen. Y en los más pequeñitos, preferimos utilizar gotas. Entonces, tenemos tanto jarabe como gotas de sulfato ferroso, o mejor, jarabe o gotas de hierro polimaltosado. En este caso, se administra por 6 meses continuos y se hace controles al tercer y al sexto mes de tratamiento. Por último, esta es una tablita que nos recuerda, pues, cuáles son los alimentos que mayor cantidad de hierro tienen por peso, por peso. Fíjense, en relación a 30 gramos, ¿no?, o 2 cucharadas de estos diferentes alimentos, pues acá vemos la cantidad de hierro que tiene. Entonces, ya a la cabeza va a estar la sangrecita, ¿no es cierto? La sangrecita, el vaso,
otras vísceras como el riñón de res, el hígado de pollo, incluso el charqui, el pulmón, o conocemos como bofe, el hígado de res, ¿no? Casi todos estos, ¿no? Son o carnes rojas o vísceras, son los que van a tener la mayor cantidad de hierro. Y fíjense, la carne del pollo, pues no tiene casi nada de hierro, muy poco, ¿no? El pescado está ahí cerca, pero bueno, el pescado tiene otros beneficios, ¿no? Pero en el caso del pollo, para los niños, es de las carnes que no deben consumir, ¿no? Necesitamos que consuman carnes rojas o vistas o sangrecita para que tengan, ¿qué se llama? Una buena ingesta de hierro. Muy bien, chicos, chicas, ¿preguntas? ¿Me escuchan? Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Doctor, una consulta, por favor. En cuanto a los niños que tienen, alguna enfermedad gastrointestinal por ejemplo, de nacimiento o algún síndrome de intestino corto, alguna reacción quirúrgica, ¿se le da esta suplementación o varía en el rango que usted ya nos indicó? No varía la suplementación, tendríamos que darle. Felizmente, niños de esa edad con intestino corto no tenemos mucho, ¿no? Son bastante escasos. La mayoría, como una secuela de algún problema perinatal, de repente una enterocolitis necrotizante que ha necesitado resección. Pero no, les damos la misma dosis, solo que hay que ir haciéndoles controles, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Doctor, una pregunta. A ver, Iván. Pero, doctor, respecto a la altitud, ¿no? Que se descuenta cuando saca el análisis de hemoglobina. El factor de corrección. El factor de corrección. Este factor de corrección, doctor, está bien. Había escuchado por ahí, creo que como que no están bien sus valores, una cosa así. Sí, eso es lo que les decía en la clase, ¿no? No todos están de acuerdo. Lo que pasa es que es un valor muy arbitrario, o sea, decir 100 metros equivale a a reducirle 0.1 gramos por decilitro del valor del medido de hemoglobina, ¿no es cierto? Es bastante arbitrario, ¿no? Es como cuando damos tratamientos y decimos ya 7 días, 10 días, y uno dice, ¿por qué 7? ¿Por qué mejor no 6? ¿Por qué mejor no 8? ¿No? Entonces tratamos en algunos casos, ¿no es cierto? Y en diferentes patologías, manejar cifras más o menos exactas que van en relación a múltiplos de 10, ¿no? O a semanas, entonces irá subiendo de 7 a 14 a 21, ¿no es cierto? Entonces, esa cifra pareciera pues no ser muy real, y es por eso que algunos no están de acuerdo y no lo utilizan, o si lo usan con valores, con cifras algo menores, ¿no? Pensando de que por cada 100 metros, por ejemplo, no debería bajar pues tanto así como 0.1. Entonces, si tú vives a 1500 metros sobre el nivel del mar, no te va a afectar mucho, ¿no? O sea, restarle 0.4, 0.5, por ejemplo, al valor que has medido de hemoglobina, de repente no haga la diferencia. Pero cuanto a mayor altura estés, entonces ese factor de corrección va a ser pues así mucho mayor lo que vas a tener que aplicar, restar a la hemoglobina que has medido. Sí, hay controversia todavía sobre eso, ¿no?
Ahora, lamentablemente, la mayor parte de los estudios, ¿no es cierto? Y estudios grandes, se han hecho pues en lugares que están por debajo de los 1000 metros o simplemente en el llano. Entonces, como para no dejarnos en el abandono, ¿no es cierto? Huérfanos de conocimiento, pues han aplicado este factor de corrección que a nosotros nos interesa, a los que viven en el llano o en alturas no muy elevadas, pues no les afecta mucho y por eso es que no se hace mucho, no se insiste mucho en volver a revisar estos valores, ¿no? Pero eso es lo que está en las guías de la OMS y en la guía nacional de manejo de la anemia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Doctor, una consulta. A ver, Mileida. En cuanto al tratamiento, doctor, el darle, digamos, jarabe o gotas, por ejemplo, va a depender de la edad, doctor, o de qué otro factor. Sí, es básicamente por la facilidad, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, las gotas generalmente lo usamos en los niños menores de 1 año o menores de 10 kilos. Y los jarabes, cuando existe el medicamento también en jarabe, pues lo usamos generalmente en niños mayores de 1 año o mayores de 2 años o mayores de 10 kilos, ¿no? Entonces, eso básicamente por la facilidad. Y eso se cumple para diferentes otros medicamentos. Imagínense un niño de 5 años, ¿no? Que al que tenga que darle, no sé, paracetamol, digamos, ¿no? En gotas. Por su peso, pues probablemente las gotitas me alcancen para 1 o 2 dosis y el resto, ¿no? Entonces, eso, básicamente eso. Porque el medicamento, en este caso el hierro, ya sea sulfato ferroso, hierro polimaltosado o incluso hay otros hierros, ¿no es cierto? Existen tanto en gotas como en jarabe, la mayoría. Y las gotitas generalmente lo vamos a reservar, digamos, para los niños más pequeños, para los niños de menor peso, y el jarabe para los niños un poquito más grandes, ¿no? Entonces, si queremos hacer un corte, más o menos es el año, ¿no? Los niños menores de 1 año, o en este caso, tratándose de anemia, menores de 2 años, pues vamos a preferir utilizar gotas, ¿no? Por la facilidad, por el volumen, ¿no? Y en los niños ya por encima del año o por encima de los 2 años, ¿no? O simplemente en niños mayores de 10 kilos, vamos a preferir utilizar jarabes. Pero, por ejemplo, si yo tengo un niño pequeñito y no tengo más que jarabe y no tengo las gotas, por supuesto lo puedo utilizar simplemente calculando adecuadamente la dosis. O al revés, no tengo jarabe, tengo solamente gotas y tengo un niño de 2 años y medio, ¿no es cierto? Entonces le doy pues gotas, ¿no? Pero igual, simplemente calculamos la dosis de acuerdo a si quiero darle una dosis preventiva o ya una dosis de tratamiento. Ya han visto que la dosis preventiva es de 2 miligramos por kilo por día y la dosis de tratamiento, en el caso de los niños a término, es de 3 miligramos por kilo por día. Y también han visto las presentaciones, ¿no? El sulfato ferroso, para cada gotita, equivale a 1.25 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? De que en 20 gotas o 1 mililitro hay 25 miligramos de hierro elemental. Y en el hierro polimaltosado, ¿no es cierto? En el hierro polimaltosado, que es el que más se usa actualmente,
a todo nivel. Entonces, este tiene, por cada gotita trae 2.5 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? De que en 20 gotas o en 1 mililitro hay 50 miligramos de hierro elemental, que es lo que les he mostrado ahí en unos gráficos, ¿no? Entonces, la preferencia va a ser básicamente por la edad, por el peso, por la facilidad. Porque al final el medicamento va a ser el mismo, solo que va a cambiar pues ahí la concentración, ¿no? Siempre los medicamentos que vienen en gotas vienen un poco más concentrados, ¿no? Y eso implica menos volumen. Entonces, de una u otra forma, es para que sea más fácil administrárselo a un niño más pequeño. ¿Algo más? ¿No hay más preguntas? Listo. Entonces, con eso terminamos por hoy día. Mañana vamos a hablar sobre alimentación complementaria y... ¿qué más será? Y alimentación saludable. Una cosita bastante pequeña sobre ese tema. Y vamos a hablar sobre alimentación complementaria. O sea, eso nos va a terminar de hacer entender por qué un niño no se puede quedar solamente con leche materna, ¿no? Y a partir de qué momento, ¿no? Va a ser necesario darle algo aparte de la leche materna. ¿Más preguntas, chicas, chicos? Listo, chicas, chicos, con eso terminamos por hoy día. María Alejandra, ¿está? Sí, doctor. Te quedas un ratito para ver las rotaciones, ¿ya?